Bueno, en nuestro módulo 3 tenemos el tema de incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial, donde profundizaremos en el caso de estudio de Colombia, cómo se hace esto normalmente y qué nos recomienda la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para realizar esta incorporación del riesgo. Como mencionamos en los módulos anteriores, la Ley Colombiana de Desarrollo Territorial es la Ley 388 de 1997, la que estipula que los municipios tengan un plan de ordenamiento territorial conocido como los POTs. Estos tienen nombre de esquema o plan básico dependiendo del tamaño del municipio, como lo mencionamos anteriormente. También hablamos sobre los tres componentes del POT. El componente general, donde encontramos estrategias territoriales de mediano y largo plazo en temas de comunicación urbana y rural, de clasificación del uso urbano y rural del suelo, de la expansión urbana, donde encontramos el perímetro del suelo urbano. También vamos a encontrar la delimitación de áreas de reserva, la determinación de zonas expuestas a amenazas y riesgos, entre otros. En el componente urbano vamos a encontrar ejemplos pues de los planes que hay en este caso, del plan vial, el plan de servicios públicos, los programas de vivienda de interés social y de mejoramiento integral y algunas normas urbanísticas. Por su parte, en el componente rural se contempla la delimitación de las áreas de conservación y protección, incluyendo las amenazas y los riesgos, la localización y dimensionamiento de zonas suburbanas, la identificación de centros poblados, la determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico y normas para la parcelación de predios, por ejemplo. Dentro del suelo urbano vamos a encontrar también una clasificación de uso del suelo de acuerdo con las actividades y equipamientos. De dicha manera general, la clasificación puede ser la siguiente: puede ser el suelo residencial, que abarca todo tipo de vivienda, edificios y apartamentos; puede ser comercial, que agrupa todas las actividades comerciales de tipo minorista y mayorista; o puede ser industrial, relacionado con las actividades industriales y se clasifica en liviana, mediana y pesada; puede ser institucional, con todos aquellos usos necesarios para la vida urbana destinados a la prestación de servicios de orden educativo, de salud, de seguridad, de cultura, de culto y administrativo requeridos por la comunidad. Tenemos también el suelo de servicios, destinado a servicios profesionales, empresariales, administrativos, bancarios, de esparcimiento, técnicos especializados, de actividades económicas, inmobiliarias, etc. También tenemos un uso de suelo urbano de protección y de actividades análogas compatibles con el uso del suelo rural, por ejemplo, ecoturismo, etnoturismo, entre otras. El proceso de elaboración del POT tiene tres fases: la formulación, el proceso de concertación interinstitucional y la consulta ciudadana, y el proceso de aprobación. La formulación incluye la valoración, los alcances y los productos de las etapas del prediagnóstico y el diagnóstico. La concertación considera la aprobación de la Autoridad Ambiental Regional, el concepto del Consejo Territorial de Planeación y la consulta democrática. Finalmente, la adopción del POT se realiza con la presentación del mismo por parte del alcalde al Consejo Municipal, que es otra de las instancias que tenemos en Colombia para el control y el seguimiento y la administración pública, y este consejo es el que aprueba el plan si les parece bien en todos los sentidos y luego se adopta por acuerdo municipal y por decreto. Como se estipuló en el módulo anterior, las acciones de conocimiento del riesgo se integran al ordenamiento territorial en Colombia en el documento técnico de soporte que llamamos DTS, con los escenarios de riesgo, estudios de amenaza, delimitación de áreas con condición de riesgo, y también lo encontramos en la cartografía correspondiente en el POT.
en su fase de diagnóstico. En el proceso de reducción del riesgo tenemos las intervenciones prospectivas y correctivas, como la definición de áreas objeto de estudio de detalle, la incorporación del concepto de desarrollo seguro del territorio, ajuste del modelo de ordenamiento territorial, la clasificación del tipo del suelo según las amenazas identificadas, la reglamentación de los usos del suelo y establecimiento de medidas de regulación urbanística. Cada una de ellas está asociada a un documento que constituye el POT. Vamos a ver cada una de estas. Para la definición de áreas objeto de estudio de detalle, los municipios en el diagnóstico del POT deben delimitar las áreas que requieran los estudios detallados, específicamente aquellas áreas con condición de amenaza. Deben realizarse entonces un análisis detallado de la amenaza que mediante estudios y métodos determinísticos permitan conocer a profundidad la dinámica del fenómeno y la condición de riesgo. Recordemos que según el decreto 1807 de 2014, los estudios detallados en suelo urbano y de expansión urbana deben ser a escala 1 en 2000 y los de suelo rural suburbano a escala 1 en 5000. Estos estudios se realizan a partir de la delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza o condición de riesgo, la delimitación de las áreas objeto de evaluación de vulnerabilidad y o riesgo, la revisión de contenidos de mediano y largo plazo del POT o cuando se expide uno nuevo y se establece la priorización de estudios detallados identificados en los estudios básicos en las zonas de alto riesgo para definir la mitigabilidad o no a partir de alternativas de intervención física para reducir y evitar el incremento de la amenaza y o la vulnerabilidad. Los resultados de los estudios detallados se incorporan al POT mediante un acto administrativo, haciendo la precisión cartográfica y la definición de las normas urbanísticas a que haya lugar en el área objeto de estudio. Los municipios deben tener como directrices para los POTs los principios de seguridad territorial, desarrollo sostenible y la función social y ecológica de la propiedad. En este sentido, el municipio debe direccionar su crecimiento hacia áreas con categorización de amenaza baja antes de viabilizar la ocupación y desarrollo de áreas con condiciones de amenaza media y alta, así como definir proyectos estratégicos y de construcción de infraestructuras, áreas con categorización de amenaza baja. Para esto se deben incluir en los POTs las premisas como no ocupar o desarrollar áreas con pendientes iguales o mayores al 100%, que equivalen a 45 grados, no ocupar o desarrollar áreas contiguas a laderas o taludes sin los debidos aislamientos o retrocesos mínimos, no ocupar o desarrollar áreas de ronda de ríos y cuerpos de agua ni de sus nacimientos y adelantar su recuperación ambiental, y no ocupar o desarrollar las playas marítimas y zonas de baja mar en zonas costeras. De la misma forma, en términos sectoriales, los municipios deberían integrar la gestión del riesgo en la formulación de las políticas y proyectos sectoriales en salud, educación, transporte, vivienda y servicios públicos. Otro concepto que es importante considerar para lograr un desarrollo seguro del territorio es la compatibilidad climática, considerando acciones de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Los municipios deben ajustar el modelo de ordenamiento territorial en los niveles de amenaza que son determinados por los estudios básicos, considerando áreas delimitadas con condición de amenaza del municipio se deben utilizar como soporte técnico para el ajuste del modelo de ordenamiento del POT. El desarrollo de nuevas actividades e infraestructuras sobre áreas con condición de amenaza se deben realizar con soporte de estudios técnicos para definir el costo de las inversiones requeridas, obras de mitigación,
para habilitar dicho suelo. Se entiende que un área determinada con condición de amenaza para su correspondiente ocupación y urbanización debería tener un manejo diferenciado en su regulación urbanística en comparación con otras áreas del territorio con amenaza baja o sin amenazas. Asimismo, deberían incorporar el enfoque ecosistémico en su modelo de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta la necesidad de considerar las causas y los efectos que tienen las acciones sobre los ecosistemas en el territorio, el límite de soporte o capacidad del territorio para evitar la generación de condiciones de riesgo, la variación espacial y temporal de las acciones humanas sobre el territorio que genera impactos en los procesos ecológicos, la acumulación de conocimiento del territorio en las comunidades locales y poblaciones nativas, el conocimiento de los sectores de la sociedad y los estudios existentes de las disciplinas científicas relacionadas deben ser parte de la información para el POT. Los municipios en la formulación del POT deben clasificar el suelo en función de las decisiones que se tomen a partir de la identificación de amenazas. Para ello se hace la reclasificación del tipo de suelo, estableciendo una clasificación acorde a la amenaza presente y específicamente cuando exista una amenaza alta, cambiando así de suelo urbano no desarrollado a rural, de suelo urbano no desarrollado a suelo de protección, de suelo rural a suelo de protección, o eliminar áreas de expansión en zonas de amenaza alta. También, a partir de los resultados de estudios de detalle para áreas con condición de riesgo no mitigable, hacer la reclasificación del tipo del suelo y elaborar la cartografía sobre el suelo reclasificado. Los municipios, a partir de los resultados de los estudios básicos, deberían reglamentar los usos permitidos o compatibles para áreas con condición de amenaza o condición de riesgo, teniendo en cuenta la formulación de programas encaminados al cambio de uso gradual y progresivo para dichas áreas, la determinación de un régimen de transición para usos permitidos, restringidos, condicionados o prohibidos en las áreas con condición de amenaza o con condición de riesgo, hasta tanto no se obtengan y se adopten los resultados de los estudios de detalle. Realizar la reasignación de los usos permitidos, restringidos y condicionados para estas áreas con los resultados de los estudios de detalle. Aquí, por ejemplo, vemos en esta figura cómo se han reglamentado los usos del suelo para este ejemplo para áreas con condición de amenaza o condición de riesgo. Entonces ahí vemos en tonos pasteles la clasificación de la amenaza en alta, media, para inundación y también para movimiento en masa. Y por otra parte vemos cómo son esos usos del suelo en residencial, amarillo, rojo comercial, morado industrial, azul oscuro equipamientos y azul más claro servicios urbanos. También tenemos en este mapa el suelo suburbano y el suelo urbano, así como el suelo de expansión y el suelo de protección. En el POT también se deben establecer medidas de regulación urbanística tales como tratamientos, densidades, edificabilidad, ocupación, instrumentos de planeación, entre otros, para áreas con condición de amenaza. A partir de primero identificar y recomendar medidas diferenciales con respecto a las áreas de amenaza baja, que no supere la capacidad de carga del suelo ni generar nuevo riesgo. Definir regulación urbanística según el tipo de evento para áreas con condición de amenaza mediante tratamientos, densidades, edificabilidad, ocupación. Formular instrumentos de gestión del suelo aplicados a áreas con condición de amenaza o riesgo. Determinar y delimitar en la cartografía estas medidas, los tratamientos, densidades, etc.
El tipo de evento y la capacidad de carga sirven para definir los índices máximos de ocupación, alturas o densidad o construcción, los que a su vez se usan para establecer el número máximo de unidades residenciales, comerciales, industriales, etc., en un polígono con condición de amenaza o riesgo urbano. Una vez se adopta el POT, sigue la etapa de la implementación. Esta implica la ejecución de mecanismos, la aplicación de la normatividad y el adelanto de instrumentos de planificación intermedia y de gestión de suelo. Para concretar el modelo propuesto en la formulación, entonces se hace todo este proceso de implementación. Para eso hay 10 acciones en las que se integra la gestión del riesgo, una acción de conocimiento del riesgo y 9 acciones de reducción. De estas últimas 9, entonces encontramos 8 que son intervenciones prospectivas y una que es una intervención correctiva. Encontramos entonces los estudios detallados, la reclasificación del tipo del suelo, implementar las medidas de regulación urbanística, adoptar suelos de protección, prohibir la ocupación, proyectar medidas de mitigación, determinar instrumentos de gestión del suelo, articular los proyectos de los POTs con los planes de desarrollo municipal y los planes municipales de gestión del riesgo, estructurar programas y proyectos de reasentamiento y realizar un control urbano en áreas de riesgo. Entonces vamos a ver estos tipos de intervenciones. La primera acción es la de conocimiento, es la realización de estudios detallados, como se mencionaron anteriormente. Estos estudios están orientados a determinar la categorización del riesgo en alto, medio, bajo, la mitigabilidad o no mitigabilidad y establecer las medidas de reducción del mismo. En esta diapositiva vemos lo que recomiendan a los municipios para los estudios de detalle en el caso de amenazas. Esto pues ya lo ampliamos suficiente en el módulo 2. Aquí vemos para movimientos en masa y para inundaciones cuáles serían los insumos de la información que se puede utilizar para desarrollar los estudios de detalle. Lo mismo es en cuestión de vulnerabilidad. Aquí podemos encontrar recomendaciones como en la escala en la que se deben hacer los estudios, 1 en 2000, las áreas de amenaza alta identificadas en los estudios básicos de amenaza que se hicieron a escala 1 en 5000, las áreas ocupadas por edificaciones, infraestructuras o de expansión urbana o cambio de uso para áreas con categorización de amenaza media, información levantada en campo para identificar y caracterizar los elementos expuestos, calcular la fragilidad de los elementos, la zonificación de la vulnerabilidad, identificar y localizar en la cartografía los elementos expuestos, establecer las características de los elementos expuestos, tipo de elemento, grado de exposición, resistencia y distribución espacial, identificar los diferentes tipos de daño o efecto esperado sobre los elementos expuestos y zonificar en un mapa a la misma escala el mapa de amenazas detalladas en categoría alta, media y baja. Lo mismo podemos ver para el riesgo. Muy importante que los municipios consideren entonces que se incluyan las pérdidas económicas directas o indirectas, establecer criterios generales para definir las categorías de riesgo y los tipos de intervención y alcances en su reducción, presentar resultados mediante un mapa de zonificación de riesgo en bajo, medio, alto, riesgo mitigable, no mitigable, incluir un análisis básico de las medidas y planes de mitigación estructural, obras físicas y no estructural de regulación, al igual que la definición de riesgo mitigable y no mitigable. También se debe incluir presupuestos estimados de costos de las alternativas planteadas,
y un inventario de viviendas, equipamientos e infraestructuras localizadas en alto riesgo no mitigable.